Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8 de la mañana con 4 minutos. Esto es A Primera Hora a través de la señal de Armónica FM y las plataformas digitales del portal Primera Plana. A esta hora ya se tiene una panorámica de precandidatos que ya son candidatos. O sea, ya están en firme estas candidaturas porque pasó ya el tiempo para presentar primero objeciones, luego impugnaciones o recursos subjetivos ante el Tribunal Contencioso Electoral. Y estamos a la expectativa justamente de conocer cómo mismo se va a cerrar la papeleta definitiva de aspirantes que buscarán llegar a Carondelet para las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el domingo 9 de febrero del próximo año. Está con nosotros Jimmy Jairala Balaza. Él es precandidato a la presidencia de la República por el Movimiento Centro Democrático Lista 1. Jimmy, bienvenido, buenos días, qué gusto. Gracias, Fabricio, siempre un gusto estar aquí. Gracias, Jimmy. A ver, ¿le sigo diciendo precandidato o ya es candidato confirmado? No, dígame candidato, mi querido Fabricio, porque ya estamos en firme. Lo que nosotros tuvimos fue una subsanación. El CNE nos dio 48 horas. Era un error en una fecha en mi declaración de no tener cuentas en paraísos fiscales. Eso fue corregido, subsanado y ya estamos en firme hace una semana. Ok, entonces en este momento ya es un hecho que el binomio Jimmy Jairala, Lucía Valecilla van a participar el 9 de febrero. Ya no hay nada que hacer. Absolutamente. Yo le hago esta pregunta ¿por qué? Porque había la presunción de que sobre la señora Valecilla se podía presentar algún recurso porque supuestamente ella tenía impedimento para ser candidata por algún tipo de situación jurídica por su condición de expresidenta del Club Deportivo El Nacional. ¿Tenía o no impedimento Lucía Valecilla? No, si lo hubiera tenido, no hubiera sido calificada su candidatura por el CNE. El CNE no califica candidaturas que tengan efectivamente algún impedimento. Ella está calificada y en este momento somos un binomio en firme. ¿Por qué Jimmy Jairala decide optar por la candidatura presidencial cuando la primera opción, había sido José Serrano, que finalmente declinó, y luego presentaron la precandidatura de Gema Ormaza, hasta que igualmente se dejó de lado esa precandidatura y aparece usted como precandidato primero y luego candidato? ¿Qué pasó a la interna de esta organización política con estos movimientos para finalmente decantarse por usted, Jimmy? A ver, Pepe Serrano no pudo ingresar al país con las garantías que pidió. En garantías de su vida, no tenía ningún impedimento legal. No fue posible, por eso declinó a la precandidatura. Con Gema Ormaza hicimos también pues una gestión intentando presentar como alternativa a una mujer, pero llegamos a la conclusión de mutuo acuerdo que era necesario a estas alturas de la precampaña poner a una persona con un mayor nivel de conocimiento, no solo eso, sino con la experiencia de haber trabajado en la función pública, porque de toda la papeleta, de la mega papeleta, yo soy el único candidato que electo por votación popular ha podido, mejor dicho, llega a la contienda electoral con esa experiencia de 10 años en la prefectura del Guayas, Fabricio. Pero en su radar no estaba postularse a la presidencia, o siempre estuvo esta como alternativa más allá de las primeras dos opciones que he citado, la de José Serrano y la de Gema Ormaza. Claro, a ver, Fabricio, el movimiento, que es muy orgánico, siempre me pedía que yo sea candidato, siempre. Y mire que tenemos más o menos ya casi 15 años entre ser movimiento provincial y movimiento nacional. Pero yo por lo regular optaba por las alianzas, etcétera, hasta que ya llegue el momento en que uno tiene que decir, bueno, caramba, esta es una especie de alineación de los planetas, ¿no? Voy a aceptarlo y ya me tiene usted aquí como candidato a la presidencia de la República, con el absoluto apoyo de las directivas provinciales, y estoy seguro que usted verá una campaña, una pre-campaña potente la próxima semana, porque el próximo día miércoles, la otra semana, vamos a hacer la presentación del binomio. Jimmy, usted en su pasado político fue primero legislador y luego fue 2 veces prefecto de la provincia del Guayas. ¿Qué experiencia se deriva de estas 3 incursiones, 2 en la prefectura más 1 en la legislatura,
para hoy presentarse como candidato presidencial. ¿Cuál es, digamos, la oferta política que usted le hace con base en esa experiencia previa allí? Justamente que todo esto me ha servido para encontrar que hay un serio problema en este país y es la polarización. Yo sí soy antipolarización, anti-odio, porque yo considero que ya llega el momento en que la gente se cansó. ¿De qué sirve que yo en este rato, en esta entrevista, me ponga a hacerle a usted el diagnóstico de por qué hemos llegado al estado en el que hemos llegado? Ya sabemos que no hay planes que continúen de un gobierno a otro, ni siquiera de un ministro a otro. Pero a mí me parece que el odio, el resentimiento, esa confrontación permanente ya tiene su límite. Y hay que pensar en el bienestar de las personas y en el futuro. Y a futuro, para poder salir de esta crisis que ya sabemos a qué se debe y cuál es su raíz, lo mínimo que tenemos que hacer es que el momento de la elección en la segunda vuelta, enviar a nuestro equipo económico a volver a reperfilar la deuda y, si es posible, a conseguir un tratamiento diferente para que nos permita esa moratoria, tener 3 o 4 años de respiro. Sabes que ya está por llegar a 90.000 millones de dólares la deuda, Fabricio. Es impagable. El Estado, que no tiene cómo invertir, que ha ejecutado el 30% del presupuesto, si el Estado no inyecta plata al mercado, la que inyecta el sector privado no es suficiente. Entonces, aquí lo que necesitamos es un respiro. Y ese respiro, yo sé que a quienes no les va a gustar probablemente, a lo mejor es a los tenedores de la deuda, pero yo llego a la candidatura sin compromisos con ningún grupo económico, así que me permito decir las cosas que pienso con total libertad. ¿Cuál es su propuesta central en ese sentido? ¿Cuál es el eje de su plan de gobierno, Jimmy Jairala? Bueno, mire, indudablemente que estamos claros que la seguridad es fundamental, pero no puede haber un plan de seguridad donde no estén involucrados el Estado, los privados y los ciudadanos. Para esto vamos a tener la asesoría de un experto que ya ha trabajado aquí, que es Daniel Adler, que está preparándonos un macro plan que lo anunciaremos la próxima semana, el día miércoles, porque sin seguridad nada más va a funcionar. Vea usted que en este momento en Guayaquil, en Quito, usted conoce, hay por lo menos un 20% de negocios que ya cerraron sus puertas. Y es por el tema de la inseguridad a lo que se le debe sumar el tema eléctrico. Entonces, inyectar recursos frescos al mercado es lo primero, y esto tiene que conseguirse con un buen reperfilamiento u ojalá con una moratoria de la deuda. Sin plata en el mercado, aquí en este país, el que se siente con usted a decirle, a pintarle pajaritos en el aire, lo está engañando. Lo está engañando a usted como está engañando a la gente. No pienso hacer una campaña demagógica, no pienso decir lo que la gente quiere oír, pienso decir lo que la gente debe oír, porque tiene que ser parte de la solución de este gran problema, de esta gran tragedia nacional. No sabemos, por ejemplo, que nadie se preocupa de otras cosas. Por ejemplo, en el campo, 3 millones de personas son las que, la mano de obra en el campo. Cada vez hay más migración. Estamos frente a casos increíbles como que hoy Ecuador a duras penas produce arroz para el Ecuador y Uruguay está exportando. ¿Por qué? No solamente porque la urea está muy cara o porque no le llegó la urea con subsidio al agricultor. Es porque no hay semilla certificada y la que la hay, la acaparan los grandes productores, los que tienen 1.000, 1.500, 2.000 hectáreas. Pero el pequeño y el mediano no tiene acceso a la semilla certificada. Por eso la producción nacional es tan baja. Hay que pensar también en eso, no solamente en los apagones, no solamente en la crisis económica, también hay que pensar en el sector del que nos da de comer, ¿no? El sector agrícola, que es el que nos da de comer. Es un todo que no podría resumirlo en 10 minutos, ¿no? Pero tenemos planes, sí. Pero, a ver, plantea la moratoria del pago de la deuda. Moratoria no es no te voy a pagar nunca. Sí, correcto. Si no te pago ahora, te pago después, no sé. Exacto.
Ya, Exacto, es exacto, diferente, exacto. pero para lograr eso hay que tener un acuerdo con los multilaterales. Es Y el término correcto. moratoria resulta que históricamente no es que es bien visto por los No es multilaterales, bien por la visto. comunidad internacional. ¿Cómo lograr esa negociación y en qué términos debería darse esa moratoria, Jimmy? A ver, en el momento en que ganemos en la segunda vuelta, el equipo económico tiene que viajar a hacer justamente esas negociaciones, a conversar con los multilaterales y, por Dios, hacerles entender que este país terminará cayendo en default. No pasará más de 2 años en que estaremos en default porque no vamos a poder pagar la deuda. Consecuentemente, tenemos que hacer entender a los acreedores internacionales que nosotros además llegamos con un plan. Y esto de llegar con planes quiere decir que a lo mejor vamos a rescatar algo bueno que tuvo a lo mejor algo bueno que tuvo el gobierno de Novoa y lo que tuvo el gobierno de Lazo. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque hoy día la ministra de Ambiente está anunciando una inversión que generará 750 megavatios con energía alternativa y con energía hidráulica. Pero sí sabe usted que esos planes no fueron aprobados en este gobierno. Los aprobaron el gobierno de Lazo y un par en el gobierno de Moreno. Ese es el gran problema del Ecuador, que nos acordamos de lo que por lo menos teníamos a la mano cuando ya estamos al borde del abismo. Son cosas que podrían haberse puesto a andar desde noviembre del año pasado. Ya ha pasado casi un año y es por eso estamos como estamos. Usted dice, si gana las elecciones, inmediatamente el equipo económico tendrá que viajar a hablar con los multilaterales. ¿Quién lidera su equipo económico? Bueno, no estoy autorizado por ellos todavía a decir quiénes son. Pero usted ya tiene un equipo económico. Tenemos un equipo económico, porque es un error eso de con tanta anticipación de decir fulano, sutano, mengano. Usted no comparte lo que hizo Henry Cucalón en su momento, que ha sido hasta ahora el único candidato presidencial que ha presentado su equipo. Sí, no, yo respeto eso, pero no dio un montón de nombres de algunas personas que ni sabían siquiera que estaban consideradas allí. Un saludo cordial para Henry. Yo lo voy a anunciar en el momento oportuno, que será seguramente antes del debate. Allí voy a anunciar cuál es mi equipo económico y cuál es el plan que tenemos diseñado para inyectar recursos al mercado. ¿Y sabe qué? En el tema del que le hablé de la baja ejecución presupuestaria, no, yo no creo que sea solamente por deficiencia de los ministros. Es que si no tienen, yo he sido administrador de la cosa pública, si no tienen las partidas presupuestarias, si el Ministerio de Finanzas no les coloca la plata, ¿cómo van a invertir? Otra cosa, creo que el gobierno tiene a los mejores aliados, debe tener, que son los GATS. Nadie conoce la realidad de los cantones y las provincias como los alcaldes y los prefectos. ¿Por qué no podemos trabajar, por ejemplo, para dignificar la educación? Yo sé que es una competencia exclusiva del Estado, pero mediante convenios para que ya no haya más escuelas con pisos de tierra y sin conectividad. Eso se puede hacer en convenios con los GATS, que son los que pueden ayudar perfectamente a que por lo menos los niños comiencen a estudiar en condiciones dignas. Hay mucho por hablar, Fabricio. En algún momento tendremos la oportunidad, pero en este país estamos todavía en pañales, ¿no? Jimmy Gerala, al día de hoy Ecuador está teniendo, digamos, su principal preocupación, que ya no es solo la seguridad, sino el tema de los racionamientos, la crisis eléctrica, y quiero plantearle esta inquietud, porque mucho se habla de que, y conversamos en la primera parte de este espacio con el exministro de Energía, Iván Rodríguez, sobre la situación, las soluciones que se deberían debatir, que se deberían analizar. El último fin de semana hubo una declaración del exgerente de CELEGO y viceministro de Electricidad en el sentido de que los racionamientos, de acuerdo a la proyección del SENACE, se podrían ir hasta abril. O sea, estamos hablando hasta después de las elecciones. ¿Cómo ve usted la situación eléctrica? Y le pregunto si en su plan se ha tomado en cuenta la crisis eléctrica. Claro que sí, por supuesto que sí. Y estamos claros que ha sido por una serie de taras que han venido dándose en los últimos gobiernos que no han, por ejemplo, que no le dieron mantenimiento a la red térmica, que han tardado tantos años en licitar el Campo Amistad, donde se va a producir gas del Ecuador a razón de 8 centavos el kilovatio hora. Pero ya estamos dando permisos, como ya lo vimos, para una terminal de descarga de gas en Monteverde, que eso no está mal, pero eso es una solución para 5 años.
Eso es una ayuda para 5 años. Hay que seguir trabajando en comprar, mientras tanto, energía en tierra, es decir, invertir en termoeléctricas. En este momento no se puede hacer milagro. Es mentira si alguien le dice que se pueden hacer. El único milagro que se puede dar es que haya 20 días de lluvias torrenciales que recuperen la capacidad de las hidroeléctricas. Esa es la única solución rápida. Lo demás no es tan rápido, pero sí puede serlo. No solamente la inversión en termoeléctricas, que desgraciadamente es a lo que estamos abocados, sino también en trabajar en el campo de amistad. Y hay otras cosas. Hay 1000 pozos petroleros cerrados en el oriente. 1000 pozos petroleros cerrados, porque en su momento se los trabajaba con una tecnología antigua. Estoy seguro de que esos pozos todavía son productivos, y que con la tecnología moderna, sin daño ambiental, pueden generar también más recursos al Estado, que en este momento, incluso en su capacidad de producción de petróleo, es deficitario. Hay muchas cosas por hacer, pero el que le diga aquí, el que le pinte pajaritos de colores con las soluciones inmediatas, está faltando la verdad. Porque, por ejemplo, en medio de esta crisis eléctrica, usted ha visto, se han viralizado, por ejemplo, esos anuncios que en su momento hizo el entonces candidato Daniel Noboa durante los debates del año anterior, sobre que en 9 meses esto iba a estar solucionado, que el problema del Ecuador no es de generación, sino de transmisión. ¿Cómo le ve usted aquello? Porque una cosa es decirlo desde afuera. Una cosa es decirlo o repetirlo lo que sus asesores le hacen ver. Pero otra cosa es haber administrado la cosa pública, estar adentro. Y estando adentro, uno se da cuenta de que esto es una especie de lucha entre el cielo y el infierno. Entonces, me explico. Es decir, yo sí le puedo decir, Fabricio, con toda seguridad, que sé cómo se trabaja dentro del Estado, sé todas las dificultades que hay. Pero hay que ser realistas, por eso yo no quiero empezar mintiendo. Yo no voy a hacer una campaña. Lo que ha pasado con el tema eléctrico se llama populismo energético. Porque si desde febrero hubiéramos hecho lo que se recomendaban los técnicos, lo que recomendó en su momento la ministra Robo, es decir, comenzar con los racionamientos de 2 horas, no hubiéramos terminado lo que estamos hoy. Se hizo populismo energético, ahí están las consecuencias. Eso es por no saber cómo se administran las cosas estando dentro del Estado. La cosa pública es diferente a la privada. La cosa pública es muy distinta. Hay que tener experiencia en eso para poder decir las verdades. Esa es la razón por la que considero que nuestra candidatura es sólida y es diferente. Y además, creo que va a ser la única que no va a mentir y que va a plantear, como lo está planteando, el anti-extremos y el anti-odio que tanto daño le han hecho a este país. Ahora, hablemos de las 2 campañas electorales precedentes en las que el Centro Democrático tuvo participación apoyando candidaturas presidenciales. Y me voy a 2021. En las elecciones de 2021, ustedes fueron el vehículo que patrocinó la candidatura del binomio Andrés Arauz-Carlos Rabascal. Así fue. 1-5, digamos, no se sabía qué iba a pasar con la lista 5, que era Fuerza Compromiso Social, finalmente quedó habilitada, pero era 1-5. Ustedes apoyaron esa candidatura. Pero luego vamos a las elecciones anticipadas de 2023, y ustedes en 2023 deciden respaldar a Jan Topic dentro de esta alianza conjuntamente con el Partido Social Cristiano y el Partido Sociedad Patriótica, apoyo a la candidatura presidencial. Ahora ustedes deciden ir solos. ¿Cómo se entiende desde el punto de vista político-ideológico? Digamos, políticamente puede haber un montón de explicaciones, pero ¿cómo explicamos la parte ideológica? ¿Cómo es que en 2021 Centro Democrático apoya la candidatura del correísmo? ¿Cómo en 2023 apoya la candidatura de Jan Topic y ahora deciden ir solos? Bueno, porque la candidatura de Jan Topic tiene una historia. Nosotros habíamos presentado como precandidato, usted debe recordar, a Eduardo Maruri, y 2 días antes del cierre de las alianzas decidió retirarse de la candidatura. En consecuencia nos quedaban 2 alternativas: o ver la posibilidad de una alianza o participar sin candidato. Y allí fue que recibimos la invitación de Jan Topic y lo apoyamos sobre la base de un propósito que era la seguridad, de un objetivo que era la seguridad. Y en ese momento no estaba en las condiciones posiblemente tanto o más graves como está ahora. Entonces, sobre esa base es que apoyamos a esa alianza,
porque lo otro era quedarnos mirando desde el balcón, y eso habría sido sumamente malo para el partido. De hecho, obtuvimos dos asambleístas, y es más, pienso que ni siquiera fue muy beneficiosa, no lo digo por Jan Topi, que fue un muy buen candidato, ni siquiera fue beneficioso para nosotros, porque el Partido Social Cristiano, un partido muy ducho en estas luchas electorales, se adueñó del candidato. Es decir, ni siquiera le puedo decir, caramba, para Centro Democrático fue gloriosa esa alianza. No lo fue, no fue buena. No contábamos con que nuestro candidato, nuestro precandidato se iba a desembarcar. Esa fue la razón. Y ahora, en ese rubro y con base en esta discusión, usted ha dicho en varias ocasiones, hemos conversado en otras ocasiones, y usted mismo lo ha escuchado en sus intervenciones políticas, ustedes se presentan como una organización política de centro. Para algunos sectores, el presentarse como de centro es casi que no son ni de aquí ni de allá. O sea, yo no sé si, y le pregunto, Jimmy, si la tesis de ustedes es, como dicen algunos, ¿no? Tomar lo bueno de la izquierda con tomar lo bueno de la derecha, lo cual a mí en lo personal me parece un poquito forzado y me parece poco consistente ideológicamente. ¿Qué significa ser de centro, Jimmy Gerala? Es lo que usted dice y que le parece mal, mi querido Fabricio. Tomar lo bueno del derecho. Lo bueno de un lado y lo bueno del otro. Es que tienen, yo no puedo creer. De acuerdo, pero mi punto es cómo presentarse ideológicamente, porque uno tiene una ideología. O sea, y a mí me causa cierto escozor cuando algunos políticos que yo he entrevistado, que usted también ha entrevistado, Jimmy, en sus espacios periodísticos, dicen, yo no tengo ideología, no importan las ideologías. Entonces, a mí me parece eso increíble porque la ideología marca un derrotero hacia dónde quieren una gestión de gobierno. ¿Cuál es la suya, por ejemplo, Jimmy? Bueno, nosotros somos pragmáticos. Para nosotros el centro del Ecuador es el bienestar del ciudadano. Al ciudadano en este momento no le interesa si la derecha o la izquierda o el anticorreísmo y el correísmo están enredados en una pelea titánica no le interesa. El ciudadano quiere que le solucionen sus problemas. Yo no puedo aparecer aquí con un discurso de derecha o de izquierda. Yo tengo que decir las cosas que el ciudadano tiene que escuchar. Y al ciudadano no le importa si el equipo económico va a ser posiblemente a plantear una solución que sea muy de izquierda, que eso es buscar una moratoria o buscar un reperfilamiento, porque eso es lo que necesita el ciudadano en este momento. Así como también pienso que al ciudadano no le importa el tema de la tesis del Estado pequeño. No, tiene que haber un equilibrio entre el Estado y la empresa privada. Entonces, me explico, por eso es que yo soy anti-extremo, por eso es que el centro es anti-extremos, es anti-odio, y en esa línea es que vamos a manejar nuestra campaña. Nuestra campaña no va a ser una destilería de odio. ¿Por qué no lograron una alianza con el Pachacuti cuando aparentemente estaba todo listo para que en el último día del plazo de las alianzas se pueda confirmar ese entendimiento? Claro. Lo digo con mucho respeto y afecto porque yo tengo muchos amigos en Pachacuti. Fabricio, no fue posible porque hubo 3 o 4 cambios de lo convenido previamente. ¿Me explico? O sea, conveníamos hoy a las 5 de la tarde A y al día siguiente en la mañana el planteamiento era B, y así sucesivamente. Llegamos a la conclusión de que lo más sano era ir cada uno por su camino. Mantenemos la relación de cordialidad, pero no fue posible por los constantes cambios. Y lo entiendo, porque Pachacuti es multicolor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es tan orgánico que todo tiene que consultarlo hasta con el último elemento de sus bases. Es difícil lograr acuerdos con ellos. Mantenemos la cordialidad, pero entendimos que es sumamente difícil. De hecho, ¿con quién va Pachacuti? Va solos, igual que nosotros. Y con esto cierro y habrá oportunidad para ampliar la discusión durante la campaña sobre el plan de gobierno de Centro Democrático. ¿Y por qué no con Revolución Ciudadana? Y le planteo esto porque al final, le reitero lo que le preguntaba hace minutos, ustedes apoyaron al correísmo en 2021. Claro, bueno, estamos en 2024, si usted se pone a revisar los últimos procesos electorales, hemos venido operando o aliándonos con otros movimientos y organizaciones políticas. La última vez, si no me equivoco, fue con el Partido Socialista para la alcaldía de Guayaquil.
y ya no hemos hecho alianzas desde ese año, lo cual no quiere decir que tengamos malas relaciones, pero ya no hemos hecho alianzas con ellos. Estamos hoy solos y para nosotros es histórico que por primera vez en toda la vida del Centro Democrático que vamos a tener candidato propio. Esta fecha, estas elecciones para nosotros marcan un antes y un después. Y antes de que comience este proceso, el precandidato inicial del Centro Democrático era Carlos Rabascal. Claro. Ahí reconocimos nosotros, y lo dije si no me equivoco en su programa, mi querido Fabricio, que fue una equivocación el habernos anticipado tanto. Que acuérdese usted que creo que fue en febrero, una cosa así, enero, febrero, fue demasiado anticipado. Y también conversando, porque felizmente en eso hemos tenido una relación de amistad cordial con Carlos hace tantos años, encontramos que sí, que había sido un apresuramiento, porque fue demasiado pronto. Fue demasiado pronto. Vea, yo no soy perfecto y admito que también cometo errores. No admitirlo sería me convertiría en un farsante. Fue una equivocación que cometimos al apresurarnos tanto en plantear una candidatura, una precandidatura. Correcto. Jimmy Jarala, gracias por estos minutos y esta primera aproximación ya como candidato confirmado a la presidencia de la República. Muy amable, Jimmy. Chao, gracias. Gracias a Jimmy Jarala de Centro Democrático que ha estado aquí con nosotros en nuestro espacio. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.